El sonido de una botella de Dom Perignon de $200 estallando contra el suelo de baldosas no me asustó tanto como la mirada maníaca en los ojos de mi hermana Romina. Ella gritó que mi silla de ruedas negra parecía un trozo de carbón feo, arruinando su foto de compromiso perfecta. Luego me empujó directamente hacia la torre de cristal de champán. Sangre mezclada con vino espumoso. No podía mover las piernas para levantarme. Pero Romina había cometido un error fatal. Ella no sabía que la mujer elegante que acababa de cruzar el césped y se apresuró a estabilizar mi cuello con el movimiento profesional de una experta superior era la doctora Mireya Solís, la tía del novio. Ella también era la misma persona que había taladrado 8 tornillos en mi columna vertebral hace 24 meses. Y esta vez, la doctora Solís no estaba usando un bisturí. Ella estaba usando la ley. Pero me estoy adelantando. Para entender la magnitud de la crueldad que estaba a punto de desatarse, debo llevarlos atrás, a las horas previas al desastre. Eran las 5 de la mañana y el mundo aún estaba sumido en una oscuridad azulada. En la pequeña y abarrotada habitación de invitados de la casa de mis padres, mis ojos se abrieron de golpe. No fue el sol lo que me despertó, ni el canto de los pájaros, sino el fuego. Mis piernas, esas extremidades que a la vista parecían pálidas e inertes bajo las sábanas de algodón barato, estaban ardiendo. Era el dolor neuropático, mi fiel y sádico compañero de cada amanecer. Se sentía como si alguien hubiera vertido gasolina sobre mis espinillas y le hubiera prendido fuego, mientras al mismo tiempo me clavaban miles de agujas heladas en los dedos de los pies. Apreté los dientes, contando mentalmente hacia atrás desde 100, tratando de separar mi mente de mi cuerpo. 99, 98. Es solo una señal falsa, Paloma. Tu cerebro está confundido. Tus nervios están gritando en un idioma que ya no tiene traducción. Respiré hondo, inhalando el olor a humedad y polvo viejo de esta habitación que nunca fue mía, sino un almacén glorificado donde mis padres guardaban las cosas que no querían ver pero tampoco querían tirar. Como yo. Me senté lentamente, usando la fuerza de mis brazos para arrastrar mi torso hacia la posición vertical. Mis abdominales, inútiles desde la lesión T10, no cooperaban, así que cada movimiento requería un cálculo preciso de equilibrio y palanca. Miré hacia la esquina de la habitación. Allí estaba ella. Mi bestia negra. Mi libertad. Mi silla de ruedas de fibra de carbono negro mate. Me había costado $5,000. Cada centavo había salido de mis noches en vela trabajando como editora freelance, corrigiendo tesis doctorales de estudiantes que tenían el futuro que a mí me habían robado. El seguro médico se había reído en mi cara cuando solicité una silla ultraligera. No es médicamente necesario, dijeron. Una silla de hospital estándar de 20 kilos es suficiente. Claro, si quieres hombros dislocados en 6 meses. Así que ahorré. Sacrifiqué analgésicos, sacrifiqué ropa nueva, sacrifiqué todo para comprar esa estructura de carbono que pesaba menos que un gato y se movía como un susurro. La transferencia de la cama a la silla fue un acto de acrobacia silenciosa. Bloqueé los frenos con un clic seco. Me impulsé con los brazos, balanceando mi cuerpo inerte sobre el abismo del suelo, y aterricé suavemente en el cojín de gel. Suspiré. El día había comenzado oficialmente. Rodé hacia el pasillo. La casa estaba en silencio, pero podía oler el café quemado y la tensión en el aire. Al pasar frente al espejo de cuerpo entero del pasillo, me detuve. La mujer que me devolvía la mirada tenía 26 años, pero sus ojos parecían tener 100. Mi cabello castaño, que solía llevar en un moño de bailarina tirante y perfecto, ahora caía en ondas suaves sobre mis hombros, un intento de suavizar mis rasgos endurecidos por el dolor crónico. Desde la cocina, escuché la voz de mi madre, Lourdes. Estaba hablando por teléfono, su tono oscilando entre la dulzura empalagosa y la histeria contenida. Sí, por supuesto, todo será perfecto. Los manteles son de lino importado. Y las flores, las flores son un sueño. Todo en tonos pastel, como quería Romina. Rosa bebé y verde menta. Nada oscuro, nada deprimente. Sentí un nudo en el estómago. Nada deprimente. Sabía que eso era un código.
Mi madre colgó el teléfono y salió al pasillo, casi chocando conmigo. Llevaba su bata de seda lavanda y una mascarilla facial verde que se estaba secando. Me miró de arriba abajo, su expresión pasando de la sorpresa a esa crítica habitual. Paloma, ya estás levantada, dijo, no como un saludo, sino como una acusación. Espero que te hayas probado el vestido rosa que te dejé. Y por el amor de Dios, trata de hacer algo con esa máquina tuya. Señaló mi silla con desdén. Es mi silla, mamá. No puedo hacer nada con ella. Es como mis piernas. Podrías haberle puesto unas cintas, o tal vez cubrirla con algo más alegre, resopló, cruzándose de brazos. Hoy es el gran día de Romina. Su compromiso con Emiliano. Habrá gente muy importante. Inversores, socios del despacho de arquitectos. No queremos que nada desentone. No voy a desentonar, mamá. Solo voy a existir. Eso es lo que me preocupa, murmuró ella, dándose la vuelta para volver a su lista de preparativos. Solo trata de sonreír y quedarte en un segundo plano. No arruines la estética, Paloma. Por una vez en tu vida, no seas el centro de atención. Me quedé allí, en el pasillo oscuro, sintiendo como sus palabras se clavaban en mí más profundo que los tornillos de titanio en mi columna. No seas el centro de atención. Como si hubiera elegido estrellar mi cuerpo contra un árbol. Como si hubiera elegido esta vida de ruedas y rampas. Apreté los aros de mi silla y me dirigí al baño para maquillarme, decidida a ponerme mi armadura de guerra, una sonrisa falsa y un vestido rosa pastel. El jardín botánico de Magnolia Springs era un lugar diseñado para hacerte sentir pobre e inadecuado a menos que tu apellido apareciera en los edificios de la universidad local. Las puertas de hierro forjado, que parecían sacadas de una novela victoriana, se abrieron lentamente para revelar lo que solo podía describirse como una alucinación en colores pastel. Romina había transformado el lugar en su reino personal. Había rosas de un rosa pálido que parecían hechas de azúcar hilado, hortensias de un verde menta tan suave que dolía mirarlas, y lirios color crema derramándose de cada superficie disponible. Desde las columnas griegas falsas hasta los bordes de la fuente de mármol. Cintas de gasa blanca ondeaban en la brisa suave, y un cuarteto de cuerdas tocaba Vivaldi en una esquina, luciendo aburridos pero caros. Rodé mi silla por la rampa de acceso lateral, agradeciendo en silencio a la ley de estadounidenses con discapacidades, porque sabía que si hubiera dependido de mi hermana, la entrada habría sido una escalera de mármol sin fin. El código de vestimenta en la invitación había sido estricto: primavera pastel, rosa bebé o verde menta. Sin excepciones. Yo había cumplido. Llevaba un vestido de seda rosa pálido que había encontrado en rebaja en una tienda departamental. La tela era suave y caía elegantemente sobre mis piernas atrofiadas, ocultando la falta de tono muscular. Me había ondulado el cabello y me había puesto un labial rosa discreto. Me sentía, contra todo pronóstico, presentable. Pero entonces entré en la zona principal de la fiesta. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen de una radio. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron. En un mar de trajes de lino beige, vestidos de gasa color melocotón y sombreros de paja elegantes, mi silla de ruedas negra mate destacaba con la violencia de un grito en una biblioteca. Era una pieza de ingeniería moderna, elegante y funcional, pero aquí, bajo la luz dorada del sol de la tarde y rodeada de la fantasía edulcorada de Romina, parecía un artefacto de guerra. Un intruso oscuro. Una mancha. Avancé lentamente, sintiendo el calor de cientos de ojos sobre mí. Escuchaba los susurros, retazos de conversaciones que flotaban hacia mí como humo tóxico. Y mira, es la hermana, murmuró una mujer con un sombrero enorme que apenas la dejaba ver. Pobrecita, dicen que nunca volverá a caminar, respondió su acompañante, un hombre con un traje que costaba más que mi coche adaptado. Es un poco deprimente, ¿no? Traer esa cosa aquí, dijo otra voz, más joven y cruel. Romina debe estar furiosa. Rompe totalmente la vibra. Mantuve la cabeza alta, fijando la vista en un punto lejano. Postura, paloma. Hombros abajo,
cuello largo, me repetía a mí misma, invocando a mi estricta profesora de ballet rusa de mi vida anterior. El escenario había cambiado, el público era hostil, pero la actuación debía continuar. No les daría el gusto de verme encogida. A lo lejos, vi a mis padres. Papá, el señor Gustavo, sostenía una copa de vino blanco como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Llevaba un traje gris perla y sonreía con esa mueca tensa que usaba cuando hablaba de finanzas. Mamá estaba radiante en un vestido lavanda pálido, moviéndose de grupo en grupo como una abeja reina, aceptando cumplidos sobre la decoración como si ella misma hubiera cultivado las flores. Me acerqué a ellos. Papá me vio primero. Su sonrisa vaciló, un tic nervioso en su ojo izquierdo, antes de recomponerse. Paloma, llegaste, dijo, su voz carente de calidez real. Hola, papá. El lugar es impresionante. Costó una fortuna, murmuró él, tomando un trago largo de su copa. Tu madre y tu hermana no escatimaron en nada. Espero que valga la pena. Mamá se acercó, dándome 2 besos al aire cerca de las mejillas para no arruinar su maquillaje perfecto. Te ves bien, querida, dijo, aunque sus ojos estaban escaneando el jardín para ver quién nos estaba mirando. El rosa te sienta bien. Trata de quedarte cerca de las mesas laterales, ¿sí? Los camareros están muy ocupados en el centro y esa silla ocupa mucho espacio. No queremos accidentes. Accidentes. La palabra colgó en el aire entre nosotros, pesada y cargada de historia. No te preocupes, mamá, dije, forzando una sonrisa. Me quedaré en los márgenes. Como siempre. Me alejé de ellos antes de que pudieran decir algo más hiriente. Busqué a los novios. Romina estaba junto a la gran fuente, brillando bajo el sol. Su vestido de encaje marfil era espectacular, ajustado y elegante. Estaba riendo, con la cabeza echada hacia atrás, su mano descansando posesivamente sobre el brazo de Emiliano. Se veían como la pareja perfecta de una revista de bodas. Y por un segundo, sentí una punzada de envidia tan aguda que casi me dejó sin aliento. No envidiaba su dinero, ni su fiesta. Envidiaba la facilidad con la que estaba de pie sobre sus tacones de 10 centímetros, sin pensar, sin dolor, siendo la protagonista de su propia vida. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aroma dulzón de los lirios y el perfume caro de los invitados, y rodé hacia la pareja feliz. Emiliano me vio primero. Su rostro, que había estado tenso con una sonrisa de protocolo, se suavizó genuinamente al verme. Se separó suavemente de Romina y caminó hacia mí. Paloma. Exclamó, agachándose un poco para quedar a la altura de mis ojos, un gesto de respeto que siempre le había agradecido. Qué alegría que hayas venido. Te ves muy elegante. Hola, Emiliano. Felicidades a los dos, le dije, estrechando su mano. Su apretón era cálido y firme. Emiliano era un buen hombre, un arquitecto talentoso con una veta de bondad que siempre me había hecho preguntarme qué demonios veía en mi hermana. Romina se giró lentamente, como una modelo en una pasarela. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Sus ojos azules, delineados perfectamente, recorrieron mi vestido, mi cabello, y finalmente aterrizaron con disgusto en las ruedas de mi silla. Hola, hermanita, dijo, arrastrando las palabras con una dulzura falsa. Viniste. Y trajiste tu tanque. Es mi silla, Romina. La necesito para moverme, ya lo sabes, dije, tratando de mantener el tono ligero. No quería empezar una escena. Traje algo para ti. Un pequeño regalo de compromiso. Metí la mano en la bolsa lateral de mi silla y saqué una pequeña caja envuelta en papel vintage con un estampado de rosas descoloridas. Dentro había un tesoro. Un par de aretes de perlas auténticas de los años 50, con cierres de oro real. Había pasado semanas rastreando tiendas de antigüedades en línea y subastas de madrugada. Me habían costado $800. $800 que había tenido que sacar de mi fondo de emergencia para medicamentos y reparaciones de la silla. Pero quería darle algo que tuviera alma, algo que dijera te quiero, a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotras.
Le tendí la caja. Romina la tomó con 2 dedos, pellizcando una esquina como si temiera que el papel pudiera transmitirle alguna enfermedad contagiosa. Oh, dijo, sin entusiasmo. Gracias. Rasgó el papel sin cuidado y abrió la caja. Miró las perlas anidadas en el terciopelo negro desgastado. Su nariz se arrugó ligeramente. ¿Son usadas?, preguntó, levantando una ceja perfectamente depilada. Son vintage, Romina, expliqué, sintiendo que mi cara se calentaba. Son clásicas. Me recordaron a las que usaba la abuela en sus fotos de boda. Son perlas reales. Ella soltó una risita seca, corta y cruel. Ay, Paloma. Siempre tan ahorrativa. Se ven viejas. El oro está un poco opaco, ¿no crees? Cerró la caja de golpe sin siquiera sacarlos para verlos bien. No creo que combinen con mi vestido Vera Wang. Necesito diamantes, brillo. Esto es un poco de abuela muerta. Dejó caer la caja descuidadamente sobre una mesa de cóctel cercana, entre copas de champán vacías y servilletas sucias. Ni siquiera la guardó. La descartó como basura. Emiliano pareció mortificado. Son hermosas, Romy. Es un gesto muy considerado de tu hermana, dijo, tratando de salvar el momento. Sí, claro, muy dulce, dijo Romina, ya mirando por encima de mi hombro, aburrida. De repente, su teléfono vibró en su escote. Lo sacó con un movimiento rápido. ¡Ah! Chilló, su rostro iluminándose con una alegría que no había mostrado por mi regalo. Mi foto del anillo ya tiene 600, me gusta, en 15 minutos. Tengo que subir una historia ahora mismo con el hashtag #boda de ensueño. Se dio la vuelta, dándonos la espalda por completo, y levantó el teléfono para tomarse una selfie, poniendo esa ridícula boca de pato. Me quedé allí, paralizada. No era solo el rechazo del regalo. Era la total y absoluta indiferencia. Para ella, yo no era una persona con sentimientos. Era un accesorio molesto en su escenario perfecto. Emiliano me miró, encogiéndose de hombros con una disculpa silenciosa. Está muy estresada, susurró. Los nervios de la boda, ya sabes. Sí, claro. Los nervios, respondí, tragándome la bilis. Quería gritarle a Emiliano, no son los nervios. Es ella. Siempre ha sido así. Pero me callé. Siempre me callaba. Romina terminó su sesión de fotos con el teléfono y guardó el dispositivo. Su mirada volvió a caer sobre mí, y esta vez, se detuvo en la estructura negra de mi silla con una intensidad calculadora. Su ceño se frunció, creando una pequeña línea de preocupación entre sus ojos perfectos. Esa cosa es enorme, dijo de repente, señalándome. Y es tan negra. Es agresiva. Parece un agujero negro en medio de mi decoración pastel. Absorbe toda la luz. Romina, por favor, suspiré. Es una silla de ruedas. ¿No podías haberle puesto unas cintas blancas? ¿O pintarla con spray?, preguntó, moviendo las manos con frustración. O tal vez podrías haber traído esa silla vieja de hospital que tenías antes, la cromada. El cromo es mejor que este negro fúnebre. Esa silla pesaba 20 kilos, Romina. No puedo moverme sola en ella. Esta es de fibra de carbono. Pues destaca demasiado, espetó. Sus ojos escanearon el área rápidamente y se iluminaron con una idea que me heló la sangre. Caminó con determinación hacia una mesa auxiliar de servicio donde había pilas de mantelería extra. Agarró un mantel de lino blanco, grande y pesado. Lo sacudió en el aire con un chasquido fuerte, como un torero preparando su capote. Tengo una solución, dijo, marchando hacia mí con el mantel en las manos. ¿Qué haces?, pregunté, retrocediendo instintivamente con mi silla. Vamos a cubrir eso, dijo, acercándose. Si te cubrimos las piernas y la estructura de la silla, parecerá, no sé, un mueble más. Una mesa decorativa. O un fantasma elegante.
Cualquier cosa es mejor que ese aparato ortopédico a la vista. Antes de que pudiera procesar la humillación, lanzó el mantel sobre mí. La tela pesada cayó sobre mi cabeza, mis hombros y mi regazo, cubriéndome por completo. Por un segundo, todo se volvió blanco y sofocante. Me sentí como un pájaro en una jaula cubierta por la noche. La indignación me golpeó en el pecho como un puño físico. Me arranqué el mantel de la cara con manos temblorosas y lo empujé lejos de mi cuerpo. No. Dije, mi voz temblando de rabia y vergüenza. No soy un mueble, Romina. Son mis piernas. Necesito mis brazos para mover las ruedas. No puedes taparme como si fuera un sofá viejo. Romina dio un paso atrás, sus ojos abriéndose con una furia fría y venenosa. Eres una malagradecida. Siseó, bajando la voz para que los invitados cercanos no oyeran el veneno, manteniendo su sonrisa fija para los espectadores lejanos. Solo trato de que te veas presentable. Siempre tienes que ser el centro de atención, ¿verdad? Mírenme, soy la pobre paloma, la víctima eterna. Se inclinó hacia mí, su perfume caro llenando mis fosas nasales. Arruinas mi estética. Pareces la parca en el jardín del Edén con esa cosa negra. Deberías agradecerme que trate de ocultar tu vergüenza. Miré a mi alrededor, desesperada. Mis padres estaban a unos 10 metros. Mi padre nos miraba directamente. Vi que vio el mantel en mi regazo. Vi que vio la cara de furia de Romina. Y vi, con el corazón rompiéndose, cómo se giraba lentamente para inspeccionar un arbusto de rosas, fingiendo no ver nada. Eligiendo no ver nada. Estaba sola. Completamente sola en medio de 100 personas. No voy a cubrirme, repetí, agarrando los aros de mi silla hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Si te avergüenzo tanto, me iré. Llamaré a mi taxi adaptado ahora mismo. Romina agarró el mango de empuje de mi silla, inmovilizándome. No te atrevas a irte, susurró al oído. Si te vas, todos preguntarán por qué. Mamá me matará si causo un drama y los inversores de papá se dan cuenta. Te quedas. Y te comportas. Y cuando lleguen las fotos, te pondrás donde yo te diga. Me soltó con un empujón brusco y se alejó taconeando fuerte, su vestido blanco ondeando detrás de ella como la cola de un dragón. Me quedé allí, temblando bajo el sol, con el mantel blanco arrugado en mi regazo como una bandera de rendición que me negaba a ondear. Pasó una hora agonizante. Me había refugiado cerca de la mesa de postres, detrás de una columna adornada con yedra, tratando de hacerme invisible mientras comía un macarrón de pistacho que me sabía a ceniza. Pero la paz en esta familia era siempre temporal. Fotos de familia. Anunció la voz de Romina, amplificada por su tono de mando que cortaba el aire y la música de cuerdas. Todos al escenario principal, ahora. Abuelos, tíos, primos. El escenario principal era una plataforma elevada de madera blanca, construida especialmente para la ocasión, decorada con miles de dólares en peonías importadas. Pero la pieza central, la joya de la corona de la extravagancia de Romina, era la torre de champán. Era una estructura impresionante y aterradora, 7 niveles de copas de cristal fino, apiladas con precisión geométrica, cada una llena de líquido dorado burbujeante. Brillaba bajo el sol de la tarde como un monumento a la fragilidad y al exceso. Calculé mentalmente el costo, el cristal, el champán Dom Perignon, había más de $15,000 en esa mesa. Me acerqué lentamente, arrastrando mi silla por el césped que dificultaba el movimiento. La familia se estaba reuniendo. El fotógrafo, un hombre joven con un moño hipster y equipo costoso, estaba dando instrucciones frenéticas. Muy bien, los novios al centro. Padres a los lados. Hermanos en los extremos. Vamos, vamos, la luz dorada se está yendo. Me dirigí hacia el extremo izquierdo de la formación, planeando quedarme discretamente en mi silla en la esquina. Pero Romina, con su visión de halcón para los defectos estéticos, me vio. Se separó del grupo central y marchó hacia mí, sus tacones hundiéndose ligeramente en la hierba. No, 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 dijo, moviendo el dedo índice como un metrónomo.
Eso no va a funcionar. La silla rompe la simetría de la altura. Todos estamos de pie. Tú estás, abajo. Crea un agujero visual. Hizo una señal a un camarero que pasaba. Tú. Trae esa silla de ahí. Señaló una silla que era parte de la decoración. Era una silla estilo Luis XIV, de madera dorada, con respaldo recto, asiento de terciopelo y, lo más importante, sin apoyabrazos. Una silla preciosa, inestable y mortal para alguien con mi lesión. Siéntate ahí, ordenó Romina, señalando la silla de madera que el camarero colocó justo al lado de la torre de champán. Quiero que todos estemos a la misma altura visual para la panorámica. Sentí que el pánico subía por mi garganta, un sabor metálico de miedo. A Romina, no puedo, dije, tratando de mantener la voz baja pero firme. Sabes que tengo una lesión T10 completa. No tengo músculos abdominales ni lumbares funcionales. No tengo control de tronco. Le había explicado esto 1000 veces. Sin mis músculos del core, sentarme en una silla sin soporte lateral o apoyabrazos era como intentar equilibrar un huevo sobre su punta. La gravedad siempre ganaba. Me voy a caer, insistí. Necesito mi silla. Está moldeada para mi cuerpo. Ay, por favor, Romina rodó los ojos, un gesto tan exagerado que casi pareció cómico. Es solo por 2 minutos. Aguanta la respiración. Agárrate del respaldo. No seas tan dramática. No es drama, es física, dije, sintiendo que las lágrimas de frustración pinchaban mis ojos. Si me suelto para la foto, me iré de lado. No tengo cómo sostenerme. La cara de Romina se transformó. Esa máscara de novia perfecta se deslizó, revelando la crueldad pura y sin diluir que había debajo. Se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal hasta que su nariz casi tocó la mía. «Estás celosa, ¿verdad?», susurró, su voz goteando veneno. «Estás celosa porque yo me caso y tú eres una lisiada que nadie querrá nunca. Quieres arruinar mi foto con tu silla negra fea porque no puedes soportar que yo sea la protagonista y tú seas el accesorio roto». Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Lisiada. Accesorio roto. Párate de esa silla maldita y siéntate en la otra, siseó entre dientes. Ahora. O te juro que haré que mamá y papá te echen de la casa mañana mismo. No, dije. Fue un susurro, pero fue firme. ¿No? Romina parecía incrédula. Nadie le decía que no a la princesa. No voy a arriesgar mi salud por tu foto de Instagram. Romina se puso roja, un rubor feo que subió por su cuello. Bien. Si no te mueves tú, te muevo yo. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica y decencia. Fue un momento de locura que quedaría grabado en mi memoria para siempre, reproducido en cámara lenta en mis pesadillas. Romina, ciega de ira y frustración porque su visión perfecta estaba siendo desafiada, se agachó. No pidió ayuda. No pensó. Simplemente actuó. Metió sus manos, con sus uñas perfectamente manicuradas, bajo mis axilas. Sus dedos se clavaron en mi carne con violencia. Romina, no. Grité, pero mi voz se perdió en el murmullo de la multitud y la música. Ella tiró hacia arriba. Fue un movimiento brutal y torpe. Usó una fuerza sorprendente, alimentada por la adrenalina de la rabia narcisista. Me arrancó de mi asiento seguro. Mi cuerpo, peso muerto desde la cintura para abajo, se elevó. Mis piernas colgaron inútiles, mis pies arrastrándose por el reposapiés de carbono antes de quedar suspendidos en el aire. Por un instante aterrador y suspendido en el tiempo, estuve flotando, sostenida solo por el agarre doloroso de mi hermana. Me sentí como una muñeca de trapo, impotente, sin control sobre mi propio destino. Romina dio un paso atrás, intentando arrastrarme hacia la silla de madera dorada. Pero la física, esa jueza imparcial, intervino. El tacón de aguja de 10 centímetros de su zapato derecho se enganchó en las capas de tul y encaje de su propio vestido de $5,000. Romina tropezó. Vi sus ojos abrirse con pánico.
Vi el momento exacto en que su instinto de autopreservación anuló cualquier otro pensamiento. Para no caerse ella misma, para no arruinar su maquillaje o romperse una muñeca, hizo lo impensable. Me soltó. Sus manos me liberaron abruptamente en medio del aire. Me empujó lejos de ella para recuperar su propio equilibrio. Yo no tenía control. No tenía piernas para aterrizar y amortiguar la caída. No tenía músculos centrales para enderezar mi torso en el aire. Era un proyectil humano, lanzado por la inercia y la gravedad. Me fui hacia atrás y hacia la derecha. Vi el suelo de baldosas acercarse. Y vi, con un horror cristalino, lo que estaba directamente en mi trayectoria de caída. La torre de champán. Mi hombro derecho y mi espalda chocaron contra la mesa que sostenía la pirámide. No fue un toque suave. Fue un impacto sólido. La mesa se inclinó violentamente. La pirámide de cristal, esa obra maestra de fragilidad y ostentación, colapsó sobre mí. El sonido fue atronador. No fue un simple clink de copas brindando. Fue una explosión. Una cacofonía de violencia cristalina. Cientos de copas se hicieron añicos al mismo tiempo, creando un sonido como de 1000 campanas rotas gritando a la vez. Golpeé el suelo duro. El aire salió de mis pulmones con un gemido agónico. Mi cabeza rebotó contra las baldosas. Y luego, la lluvia. Fragmentos de vidrio afilado, bases de botellas pesadas y litros de champán pegajoso cayeron sobre mí como una cascada. Sentí cortes agudos e inmediatos en mis brazos, que había levantado instintivamente para protegerme la cara. Sentí el vidrio rasgar mi vestido rosa. Sentí un golpe sordo en la frente cuando una botella llena me golpeó antes de rodar lejos. El líquido frío y dorado me empapó al instante, entrando en mis ojos, en mi boca, en mis heridas abiertas. Quedé tendida allí, aturdida, ciega por el alcohol, en un charco creciente que ya no era solo dorado. Se estaba volviendo rojo. Carmesí. Mi sangre se mezclaba con el Dom Perignon de $200 la botella, creando un remolino grotesco en el suelo blanco inmaculado. No podía moverme. El dolor irradiaba desde mi cuello, bajaba por mis hombros y explotaba en mi cabeza. El jardín se quedó en un silencio sepulcral. La música paró. Las risas murieron. El mundo entero pareció contener la respiración. Solo se oía el goteo rítmico del champán cayendo del borde de la mesa y mi propia respiración entrecortada y húmeda. El silencio no duró mucho. Se rompió, no con un grito de preocupación, no con una llamada de auxilio, sino con un chillido de indignación pura y egoísta. Mi vestido. Y mira lo que hiciste. Era Romina. Abrí los ojos con dificultad, luchando contra el ardor del alcohol. A través de mi visión borrosa y manchada de rojo, vi una figura blanca de pie sobre mí. No se estaba agachando para ayudarme. Se estaba sacudiendo la falda. Es vino y sangre. No va a salir. Gritaba, su voz aguda y quebrada por la histeria. Eres una inútil. Y arruinaste todo. Mi fiesta, mi foto, mi vestido. ¿Ni un estás bien? ¿Ni un te rompiste algo? Solo el vestido. Siempre las cosas, nunca las personas. La multitud comenzó a salir de su estupor. Escuché murmullos horrorizados. Escuché un grito ahogado que podría haber sido mi madre. Romina. Gritó alguien más, una voz masculina, profunda y llena de shock. Emiliano. Intenté levantar la cabeza. Un error. Un dolor agudo, como un relámpago, recorrió mi columna cervical y bajó por mis brazos. Gemí. No te muevas. La orden fue tajante, autoritaria, cortando el caos como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. No era la voz de mi familia. No era una voz que reconociera de la fiesta. Una figura se interpuso en mi campo de visión, bloqueando el sol y la cara distorsionada de mi hermana. Era una mujer elegante, de unos 50 años, con un traje sastre color crema impecable. La vi, como en un sueño febril, lanzar su bolso de diseñador, un Hermès Birkin de cuero auténtico, directamente al césped húmedo sin importarle el barro o las manchas.
Se arrodilló a mi lado, directamente en el charco de vidrio roto, alcohol pegajoso y mi propia sangre. Sus pantalones crema se tiñeron de rojo al instante. No parpadeó. Sus manos, firmes, cálidas y seguras, tomaron mi cabeza. Colocó sus dedos con precisión experta alrededor de mi mandíbula y la base de mi cráneo. Estabilización de la columna cervical. La maniobra de trauma perfecta. Soy médico, anunció, su voz tranquila pero proyectada con una potencia que hizo que todos retrocedieran. Nadie la toque. Usted. Señaló a un camarero paralizado. Traiga toallas limpias o manteles. Ahora. Miré hacia arriba, tratando de enfocar la cara de mi salvadora. Esos ojos oscuros e inteligentes. Esa estructura ósea severa pero compasiva. Conocía esos ojos. Esa mirada de concentración intensa, de inteligencia feroz que había visto antes de que la anestesia me llevara hace 2 años. Doctora. ¿Solís? Susurró mi voz, raspando mi garganta seca. Ella bajó la mirada hacia mis ojos. Hubo un destello de reconocimiento instantáneo, una chispa de conexión humana en medio de la locura. Paloma, dijo suavemente, casi para sí misma. Te tengo, querida. No muevas el cuello. Estoy aquí. No te voy a soltar. Me duele, el cuello, lloriqueé, volviendo a ser una niña pequeña por el miedo. Lo sé. Quédate quieta. La ayuda viene en camino. Romina, dándose cuenta de que la atención de la multitud se había desviado de su vestido arruinado a mi cuerpo roto en el suelo, intentó desesperadamente recuperar el control de la narrativa. El pánico brillaba en sus ojos, el pánico de un narcisista que ve cómo su máscara se resbala. Está fingiendo. Gritó, girándose hacia los invitados horrorizados, agitando las manos manchadas de champán. Siempre hace esto. Es una dramática. Se tira al suelo para llamar la atención porque no soporta que yo sea feliz. Se acercó un paso más, temeraria. Levántate, Paloma. Deja de actuar. Sabemos que puedes caminar si quieres. Es todo un show para dar lástima. La doctora Solís no giró la cabeza. Mantuvo mi cuello perfectamente alineado, inmóvil como una estatua, pero su voz se elevó, fría y cortante como el acero quirúrgico. Cállese la boca. El grito de la doctora resonó en todo el jardín, silenciando incluso a los pájaros. Fue un sonido de autoridad absoluta. Romina se quedó paralizada, con la boca abierta, su diatriba cortada de golpe. Pero, ella está bien, es solo un rasguño, ella tiene síndrome de Munchausen, ella, balbuceó Romina, mirando a Emiliano en busca de apoyo. Pero Emiliano estaba pálido, mirando la sangre en el suelo. La doctora Solís levantó la vista por primera vez, clavando sus ojos oscuros en mi hermana. La mirada estaba cargada de tal desprecio profesional que casi pude sentir la temperatura bajar. Señoritas y señores, anunció la doctora Solís, su voz clara y precisa. Soy la doctora Mireya Solís, jefa de neurocirugía del Hospital Monte Sinaí. Un murmullo recorrió la multitud. El título pesaba. Yo personalmente realicé una cirugía de fusión espinal de emergencia de 8 horas en esta mujer hace 24 meses, continuó, cada palabra martillada con furia controlada. Yo abrí su espalda. Yo taladré 8 tornillos de titanio de 6 milímetros en sus vértebras T10 y T11. Yo vi su médula espinal comprimida y destrozada. Conozco la anatomía de sus huesos rotos mejor que nadie en este mundo. La multitud jadeó. Fue un sonido colectivo de shock. La mentira de Romina, construida cuidadosamente durante 2 años, se desmoronó en segundos. Ella no está fingiendo, dijo la doctora Solís, su voz temblando ligeramente de rabia. Ella es parapléjica completa. No tiene sensibilidad ni control motor debajo de la cintura. Y usted, miró a Romina con asco puro, usted acaba de agredir físicamente a una persona discapacitada, tirándola de su silla con clara intención de daño. Eso no es drama. Eso es un delito grave. Romina palideció, su piel volviéndose del color de la ceniza. Yo
Yo solo quería ayudarla a sentarse, se resbaló, vi lo que hizo, dijo la doctora Solís implacable. Y todos aquí lo vieron. Usted la agarró y la tiró. Se giró hacia Emiliano, que estaba de pie como una estatua de sal. Emiliano llamó a su sobrino. Llama al 911. Inmediatamente. ¿Qué? Preguntó Emiliano, saliendo de su trance. Llama a la policía y pide una ambulancia. Reporta una agresión agravada con lesiones corporales. Hazlo ya. No. Chilló mi madre desde el fondo. No llamen a la policía. Es un asunto familiar. Es una escena del crimen, corrigió la doctora Solís. Y su hija es la víctima. Mientras escuchaba las sirenas comenzar a aullar a lo lejos, acercándose cada vez más, cerré los ojos. Sentí la sangre caliente correr por mi brazo, mezclándose con el vino frío. Me dolía todo. Pero por primera vez en 2 años, sentí algo más fuerte que el dolor, sentí que la verdad, finalmente, estaba saliendo a la luz. Y era imparable. Si estás disfrutando de esta historia de justicia y verdad, por favor dale un me gusta al video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Déjanos un comentario diciendo desde qué ciudad nos escuchas. Cada comentario nos ayuda a crecer y traerte más historias impactantes. Muchas gracias. El hospital tenía ese olor inconfundible, una mezcla de cloro, alcohol isopropílico y miedo frío. Estaba acostada en una camilla estrecha en un box de la sala de urgencias, separada del caos del pasillo solo por una cortina delgada de tela azul. Me habían puesto un collarín rígido que me raspaba la barbilla y me impedía mover la cabeza, obligándome a mirar fijamente las baldosas acústicas del techo. El médico de urgencias ya había pasado. 30 puntos de sutura en total. 10 en el brazo derecho, donde un trozo de copa de champán había abierto un tajo profundo. 5 en la mejilla, justo debajo del ojo. Y el resto dispersos por mi cuerpo como un mapa de carreteras del dolor. También tenía una conmoción cerebral leve, lo que hacía que las luces fluorescentes sobre mí parecieran pulsar y zumbar con un ritmo maligno. Pero el dolor físico era algo conocido. Era manejable. Tenía una tolerancia al dolor que asustaría a un marine. Lo que me dolía más, lo que me hacía sentir un vacío en el estómago, era el silencio. Nadie de mi familia estaba allí. Mis padres se habían ido del jardín botánico en su coche, siguiendo de cerca a la patrulla de policía que se llevaba a Romina esposada, todavía con su vestido de novia manchado. Habían corrido tras la hija que estaba en el asiento trasero de un coche policial, no tras la hija que estaba sangrando en la parte trasera de una ambulancia. Habían elegido. Una vez más. La doctora Solís había insistido en acompañarme en la ambulancia, sosteniendo mi mano todo el camino, pero ahora estaba fuera. Usando su influencia como jefa de neurocirugía para conseguirme una habitación privada y asegurarse de que los mejores especialistas revisaran mis radiografías. Estaba sola. Cerré los ojos y la memoria, traicionera, me asaltó. No la memoria de hoy, sino la de hace 2 años. La noche que mi vida terminó y comenzó esta pesadilla. Recordé el Jeep Wrangler rojo. El olor a cuero nuevo y el viento en mi cara. Recordé estar en el asiento del pasajero, con los pies en el tablero, un hábito estúpido que nunca me perdonaría. Deja el teléfono, Romina, le había dicho, viendo cómo el brillo azul de la pantalla iluminaba su cara sonriente. Tranquila, abuela, tengo todo bajo control, había reído ella, sus pulgares volando sobre el teclado, escribiendo un mensaje de texto a su exnovio, Javier, para darle celos. Recordé la curva cerrada en la carretera 42. El chirrido agudo de los neumáticos perdiendo tracción. La sensación de ingravidez cuando el jeep se salió del asfalto. El árbol creciendo en el parabrisas. Y luego, el crujido. Ese sonido horrible, húmedo y seco a la vez, de huesos rompiéndose y metal doblándose. Cuando desperté en la UCI días después, mis padres estaban allí. No lloraban de alivio por verme viva. Estaban pálidos de miedo, acurrucados como conspiradores. Paloma, escúchanos, había dicho mi padre, apretando mi mano inerte con desesperación. Romina, ella conducía,
lo sabemos. Pero si el seguro se entera de que estaba enviando mensajes de texto, no cubrirán nada. Y ella podría ir a la cárcel por conducción temeraria. Perderá su beca universitaria. Su vida se arruinará antes de empezar. Tú eres fuerte, Paloma, había añadido mi madre, acariciando mi frente con una mano temblorosa. Tú puedes soportarlo. Tú ya estás herida. Di que tú conducías. Di que se te fue el coche por un animal en la carretera. Por favor. Hazlo por la familia. Hazlo por tu hermana. Y yo, drogada con morfina, llena de culpa de sobreviviente y con un deseo patológico de complacer a los padres que siempre habían preferido a mi hermana, había dicho que sí. Había asumido la culpa. Había aceptado la etiqueta de conductora imprudente. Había dejado que el mundo creyera que yo había destruido mi propio cuerpo por estúpida. 2 años de mentiras. 2 años de ver cómo Romina vivía la vida que yo perdí, mientras ella me despreciaba por el mismo sacrificio que hice por ella. Una lágrima caliente rodó por mi mejilla, ardiendo sobre los puntos frescos de mi cara. Nunca más, susurré al techo vacío. Se acabó la protección. Alrededor de las 8 de la mañana siguiente, me habían trasladado a una habitación privada en el ala de neurología, cortesía de la doctora Solís. La luz del sol entraba por la ventana, pero yo me sentía gris por dentro. La puerta de mi habitación se abrió suavemente. Esperaba a una enfermera con mi desayuno o más analgésicos, pero quien entró fue Emiliano. Se veía terrible. Todavía llevaba los pantalones negros de su smoking de ayer, pero la camisa blanca estaba arrugada, manchada de hierba y desabotonada en el cuello. Tenía los ojos inyectados en sangre y ojeras profundas que parecían moretones. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Se quedó parado en la puerta, agarrando el marco como si necesitara soporte, mirándome como si fuera un fantasma o una aparición sagrada que había profanado. Paloma, su voz se quebró, ronca por falta de uso o por gritar. Hola, Emiliano, dije. Mi voz sonaba rasposa, cansada. Se acercó a la cama lentamente, arrastrando los pies, y se dejó caer pesadamente en la silla de visitas de vinilo. Hundió la cabeza en las manos y sus hombros empezaron a temblar. Dios mío, Paloma. Lo siento tanto. No sabía, te juro por la tumba de mi madre que no sabía. ¿Qué no sabías, Emiliano? Pregunté suavemente, aunque una parte de mí ya lo sabía. Levantó la cabeza. Había lágrimas corriendo libremente por sus mejillas sin afeitar. Ella me dijo que estabas fingiendo, dijo, escupiendo las palabras como si fueran veneno. Desde el día que la conocí. Me dijo que tenías problemas mentales graves. Que te gustaba estar en la silla de ruedas por la lástima, para manipular a tus padres. Que podías caminar si querías, pero preferías que te sirvieran. Cerré los ojos, sintiendo una punzada de dolor antigua. ¿Y le creíste? Era mi prometida. La mujer con la que iba a casarme. ¿Por qué mentiría sobre algo tan horrible? Se pasó la mano por el pelo desordenado, tirando de él. También me contó una historia sobre el accidente. Me dijo que estabas borracha esa noche. Que le robaste las llaves del jeep. Que casi las matas a las 2 por ir a exceso de velocidad. Me dijo que por eso ella te tenía tanto resentimiento, porque arruinaste su oportunidad de ser modelo con la cicatriz que le dejaste en el brazo. Solté una risa amarga, corta y sin humor, que me dolió en las costillas magulladas. Soy bailarina de ballet, Emiliano. O lo era. Mi cuerpo era mi templo. Nunca bebía. El alcohol afecta el equilibrio, y el equilibrio lo era todo para mí. Y Romina, negué con la cabeza. Romina no tiene ni una cicatriz. Salió ilesa de ese accidente. Ni un rasguño. El resentimiento es porque yo soy el recordatorio viviente de su crimen. Lo sé, susurró él, mirando mis vendajes. Ahora lo sé. He estado pensando toda la noche, repasando cada conversación, cada comentario cruel que ignoré. Las cosas que no cuadraban. Cómo te trataba cuando creía que nadie miraba. Cómo tus padres siempre cambiaban de tema.
La puerta se abrió de nuevo con un clic suave. Era la doctora Solís. Se había cambiado su traje manchado de sangre por una bata blanca impecable, pero su expresión seguía siendo de batalla. Llevaba una carpeta amarilla bajo el brazo. Buenos días, Paloma, dijo con calidez, revisando mis monitores. Y buenos días, señor Mendoza. O bueno, lo que sea de día que esté teniendo. Me alegra que esté aquí. Necesita ver esto para entender la magnitud de lo que casi mete en su vida. Se acercó a la mesa auxiliar y puso la carpeta sobre ella. Paloma me firmó una autorización completa esta mañana para compartir su historial médico con usted. Creo que es hora de que vea la verdad en papel, no solo en palabras. La doctora Solís abrió la carpeta con un movimiento preciso. El sonido del papel crujiendo sonó fuerte en la habitación silenciosa. Como médico tratante de Paloma desde la noche del accidente, tengo acceso a los registros originales de urgencias y de la policía que se adjuntaron al expediente médico, explicó la doctora, con tono clínico pero firme. Esto no es un rumor. Esto es ciencia forense. Sacó 2 hojas de papel y se las tendió a Emiliano. Mire el informe de toxicología de Paloma Wells, fechado hace 24 meses, hora de admisión, 2:15 de la mañana. Emiliano tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos escanearon las líneas de datos médicos. Léalo, por favor, instó la doctora. Emiliano tragó saliva. Nivel de alcohol en sangre, 0.00%. Negativo para anfetaminas. Negativo para opiáceos. Negativo para cannabinoides. Levantó la vista, sus ojos muy abiertos. Estaba completamente sobria, dijo, la incredulidad tiñendo su voz. Ni una gota. Exacto, dijo la doctora Solís. Completamente limpia. Ahora, mire el segundo documento. Es el diagrama de reconstrucción del accidente basado en las lesiones de los ocupantes. Emiliano miró la segunda página, que mostraba un dibujo esquemático de un coche y un árbol, con marcas rojas indicando los puntos de impacto. El impacto principal fue en el lado del pasajero delantero, explicó la doctora, señalando el gráfico con su bolígrafo. El árbol entró por la puerta derecha, aplastando el compartimento donde estaba sentada Paloma. Sus lesiones, fractura de columna T10, costillas rotas, pulmón perforado, son consistentes con alguien sentado en el lado derecho, recibiendo el impacto directo. La doctora hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Las lesiones de Romina, documentadas en su examen físico esa noche, eran mínimas, moretones en el hombro izquierdo y la cadera derecha. Ese es el patrón clásico del cinturón de seguridad del conductor. Ella estaba al volante, señor Mendoza. Sin duda alguna. Emiliano dejó caer los papeles sobre sus rodillas como si estuvieran ardiendo. Su rostro pasó de la tristeza a una comprensión horrorizada y náuseas visibles. Ella conducía, repitió, su voz apenas un hilo. Y me dijo, me miró a los ojos y me dijo que tuvo que trabajar duro para perdonarte por casi matarla. Me dijo que era una santa por cuidarte después de lo que le hiciste. Ella estaba enviando mensajes de texto, dije, mirando al techo para no ver el dolor de Emiliano. Perdió el control en la curva. Mis padres me rogaron que asumiera la culpa. Me dijeron que yo ya estaba rota, que no tenía futuro, pero que Romina tenía una vida por delante. Que la protegiera. ¿Y tus padres? Preguntó Emiliano, su voz endureciéndose, convirtiéndose en piedra. ¿Ellos sabían todo esto? Ellos orquestaron la mentira, respondí. Me convencieron en la UCI, cuando estaba llena de morfina y culpa. Me dijeron que la familia se protege. Pero al parecer, en esta familia, protección significa sacrificar a una hija para salvar a la otra. Emiliano se levantó de golpe. La silla rechinó violentamente contra el suelo de linóleo. Caminó hacia la ventana, apretando los puños tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Casi me caso con un monstruo, dijo, con una calma aterradora que daba más miedo que los gritos. Y con una familia de cómplices criminales. Se giró hacia mí. La fianza se fijó esta mañana. Tus padres la pagaron.
Están viniendo hacia acá. Romina está con ellos, aunque legalmente no debería acercarse a ti. Me tensé, sintiendo que mi ritmo cardíaco se aceleraba en el monitor. No quiero verla. No puedo verla. No tienes que hacerlo, intervino la doctora Solís, cerrando la carpeta. He puesto seguridad privada en la puerta, además de notificar a la policía del hospital. Solo tus padres pueden entrar, y solo si tú das el permiso explícito. Romina tiene una orden de restricción temporal automática debido a los cargos de agresión grave. Si pone un pie en este piso, será arrestada de nuevo por violación de fianza. Y me aseguraré personalmente de que eso suceda. 20 minutos después, la realidad llamó a la puerta. O mejor dicho, intentó derribarla. Escuché voces elevadas en el pasillo, exigiendo entrar. Hice un gesto a la doctora Solís. Déjalos entrar, dije. Solo a mis padres. Necesito terminar esto. La doctora asintió y abrió la puerta. Mis padres entraron como un huracán. Se veían desgastados, sudorosos y frenéticos. No se veían como padres preocupados por su hija herida en una cama de hospital. Se veían como personas que intentaban apagar un incendio forestal con cubetas de agua y gasolina. Papá entró primero, con mamá siguiéndolo de cerca, retorciendo un pañuelo de encaje en sus manos hasta casi romperlo. Paloma, dijo papá, deteniéndose al pie de la cama. Sus ojos escanearon mis vendajes, pero no se detuvieron allí. Fueron directo a mis ojos. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Fue directo al grano. Tienes que retirar los cargos. Ahora mismo. La situación es crítica. Sentí una risa burbujear en mi garganta, una risa histérica y dolorosa. Hola papá. Yo también estoy adolorida, gracias por preguntar. Sí, los puntos tiran un poco, pero sobreviviré, dije con sarcasmo goteando de cada palabra. No seas impertinente con tu padre, saltó mamá, con los ojos rojos e hinchados. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Tienes idea de la vergüenza? Tu hermana pasó la noche en una celda. En una celda municipal, Paloma. Con criminales, con gente sucia. Está traumatizada. No ha dejado de llorar. Yo tengo 30 puntos en el cuerpo, una conmoción cerebral y vidrio incrustado en el brazo, señalé mis vendajes. Y ella me lanzó contra una mesa de vidrio de 3 metros de altura. Creo que mi trauma gana al suyo hoy. Fue un accidente, insistió papá, golpeando la barandilla de la cama. Fue un juego que salió mal. Ella solo quería que salieras en la foto. Tú te resististe. Tú provocaste la situación con tu terquedad. Si hubieras cooperado y te hubieras sentado en la silla normal, nada de esto habría pasado. ¿Si hubiera cooperado? Sentí que la ira, caliente y pura, hervía en mi estómago. ¿Es mi culpa que ella me arrancara de mi silla? ¿Es mi culpa que ella no acepte mi discapacidad? Escucha, mija, mamá cambió de táctica, acercándose para tomar mi mano. Su toque se sentía frío y manipulador. Retiré mi mano como si ella quemara. La policía dice que si tú, la víctima, declaras que fue un accidente desafortunado y no deseas presentar cargos, el fiscal podría desestimar el caso. Tienes que decirles que te resbalaste. O que los frenos de la silla fallaron. Quieren que mienta. Otra vez, dije, incrédula, mirándolos como si fueran extraños. Como hace 2 años. Quieren que asuma la culpa de su violencia otra vez. Es por la familia, suplicó mamá, llorando lágrimas que parecían de verdad, pero que yo sabía que eran por Romina. Si Romina tiene antecedentes penales por agresión grave, su vida se acaba. No podrá trabajar, no podrá viajar. ¿Y Emiliano? Emiliano podría dejarla si esto sigue adelante. Emiliano ya la dejó, dije fríamente, disfrutando del shock en sus caras. Estuvo aquí hace un rato. Sabe todo. Sabe que Romina conducía el jeep. Sabe que ustedes lo encubrieron. El color desapareció de la cara de papá, dejándolo gris. ¿Tú se lo dijiste? Balbuceó. La doctora Solís le mostró los informes médicos oficiales.
Se acabó, papá. No hay más mentiras. El castillo de naipes se cayó. Papá apretó los puños. Su rostro pasó del gris al rojo de una furia impotente. Eres una malagradecida. Te hemos dado un techo, comida, te hemos cuidado, me han dado un rincón en una habitación de invitados llena de cajas viejas y me han hecho sentir como una carga cada día de mi vida desde que volví del hospital en silla de ruedas. Le corté, mi voz elevándose. No voy a retirar los cargos. Romina es una adulta. Que asuma sus consecuencias por primera vez en su maldita vida. Nos vas a destruir. Gritó mamá, histérica. Eres una egoísta. Ojalá hubieras. Se detuvo, pero todos supimos cómo terminaba esa frase, ojalá hubieras muerto tú en el accidente. La doctora Solís entró en la habitación, seguida por 2 guardias de seguridad corpulentos. Se acabó la visita, dijo tajantemente, su paciencia agotada. El ritmo cardíaco de mi paciente está subiendo a niveles peligrosos. Salgan ahora mismo o haré que los arresten por alteración del orden público. Mis padres me miraron con una mezcla de odio puro y desesperación absoluta antes de ser escoltados fuera de la habitación, dejando un silencio que sabía a cenizas y libertad. La paz duró poco. Esa misma tarde, mi abogada, la licenciada Beatriz Vega, llegó al hospital. Era una mujer pequeña pero intimidante, de unos 50 años, con el pelo corto teñido de rojo caoba y unas gafas de montura gruesa que le daban aspecto de búho depredador. Había sido recomendada por la doctora Solís y tenía fama de ser un tiburón en los tribunales. Tenemos un caso sólido, Paloma, dijo, sentándose y sacando una libreta amarilla. El video que grabó un invitado es condenatorio. Muestra claramente el agarre bajo los brazos y el empujón lateral. No hay ambigüedad. Tenemos el testimonio médico experto de la doctora Solís sobre tu condición física. Y tenemos un testigo clave presencial. ¿Quién? Pregunté. El señor Ignacio Nacho Bermúdez. ¿Don Nacho? Me sorprendí. Lo conocía. Era un socio principal del despacho de Emiliano, un hombre de 70 años, muy respetado en la comunidad empresarial. Un pilar de integridad. Sí. El señor Bermúdez estaba a 2 metros de distancia cuando sucedió. Su declaración a la policía fue contundente. Dijo textualmente, vi a la novia atacar a la chica en la silla de ruedas con malicia y fuerza excesiva. No fue un accidente. En ese momento, mi teléfono sonó en la mesa de noche. Era Emiliano. Lo puse en altavoz. Paloma, ¿estás con tu abogada? Su voz sonaba agitada, furiosa. Sí, aquí está la licenciada Vega. Tienen que saber esto. Tus padres. Dios mío, son increíbles. Tus padres fueron a la mansión de don Nacho hace 1 hora. La licenciada Vega se inclinó hacia el teléfono, sus ojos entrecerrándose. ¿Qué hicieron, señor Mendoza? Intentaron convencerlo de cambiar su historia, dijo Emiliano, casi gritando. Le llevaron una botella de whisky caro. Le dijeron que era un malentendido familiar, que él quizás no vio bien por el sol. Le sugirieron que si cambiaba su declaración a accidente, podría haber beneficios comerciales para su empresa con el seguro de tu padre. Básicamente, intentaron sobornarlo y presionarlo. ¿Qué hizo el señor Bermúdez? Preguntó Vega, escribiendo furiosamente en su libreta. Nacho los echó de su propiedad. Les dijo que salieran antes de que soltara a los perros. Me llamó inmediatamente. Está furioso. Dice que insultaron su honor. Va a presentar una denuncia adicional por acoso y manipulación de testigos. La abogada Vega sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un general que acaba de ver al enemigo cometer un error fatal. Eso es excelente para nosotros, terrible para ellos. Manipulación de testigos es un delito grave federal. Tus padres acaban de convertir un caso de agresión estatal en una pesadilla legal compleja. Acaban de cavar su propia tumba. Paloma, dijo Emiliano, su voz suavizándose a través del altavoz. Lo siento mucho. No puedo creer que sean tan corruptos.
tan desesperados. Yo sí puedo, susurré, mirando mis manos. Harían cualquier cosa por Romina. Quemarían el mundo entero si ella tuviera frío. Emiliano, necesito que el señor Bermúdez documente esa visita con detalle, instruyó la abogada Vega. Hora exacta, que se dijo, ¿quién habló? Todo. Hecho. Él ya está hablando con su propio abogado para redactar la declaración jurada. Cuando colgamos, la abogada Vega me miró seriamente por encima de sus gafas. Paloma, esto cambia las cosas. Están desesperados. Y cuando la gente está desesperada, comete errores estúpidos. Pero también se vuelven peligrosos. Tenemos que golpear rápido y fuerte antes de que intenten algo más. Tenemos la ventaja ahora. Es hora de usarla. La licenciada Vega cerró su libreta con un golpe seco. Aquí está la situación real, Paloma. El fiscal del distrito está salivando con este caso. Agresión agravada contra una persona con discapacidad, causando lesiones corporales graves. Con el video viral, el testimonio médico y ahora el intento de soborno a testigos, Romina está mirando una sentencia de prisión real y significativa. Posiblemente 10 años si vamos a juicio y el jurado se enfada. 10 años. Cerré los ojos e imaginé a Romina. No a la Romina cruel de la fiesta, sino a la hermana con la que compartía habitación cuando éramos niñas. La imaginé en un uniforme naranja, en una celda de cemento, sin sus cremas faciales, sin sus seguidores, rodeada de violencia real. Una parte de mí, la parte herida y humillada, sintió una satisfacción oscura. Justicia poética. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba trenzar su cabello, sintió náuseas. 10 años era una vida entera. Era destrucción total. ¿Hay otra opción? Pregunté, abriendo los ojos. Sí. El abogado defensor de Romina me contactó hace media hora. Están aterrorizados. Saben que van a perder si van a juicio con estas pruebas. Quieren negociar un acuerdo de culpabilidad, ideal. ¿Qué proponen? Romina se declarará culpable de un cargo menor, agresión con lesiones graves imprudenciales. Aceptará una sentencia de 2 años de prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional a los 18 meses. Pero a cambio, necesitan que tú firmes una declaración de impacto de víctima pidiendo clemencia al juez y aceptando el acuerdo. Sin tu firma, el fiscal no aceptará rebajar los cargos. 2 años. Suficiente para darle una lección que nunca olvidará. Suficiente para romper su burbuja de narcisismo. Pero no tanto como para destruir su vida entera para siempre. Podría salir a los 28 años y empezar de nuevo. Pero hay una condición por mi parte, continuó Vega, su voz endureciéndose. No vamos a darles esto gratis. Si aceptamos la reducción de pena, vamos a exigir una compensación completa. Restitución financiera total. ¿Cuánto? Vega escribió un número en un papel, lo giró y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. $420,000. Me quedé mirando la cifra. Los ceros bailaban ante mis ojos. ¿Por qué esa cantidad? Pregunté. He hecho los cálculos, explicó Vega, contando con los dedos. Esto cubre tus facturas médicas actuales de esta hospitalización. Cubre el reembolso de tus cirugías pasadas que tus padres se negaron a pagar. Cubre el costo de reemplazo de tu silla de ruedas de carbono que quedó destrozada. Cubre 3 años de terapia física intensiva futura. Y lo más importante, daños punitivos por dolor y sufrimiento emocional e intencional. Además de mis honorarios legales, por supuesto. Mis padres no tienen ese dinero en efectivo, dije, sacudiendo la cabeza. Tienen activos, sí. Tienen la casa, el barco, los coches. Pero no tienen esa liquidez en el banco. Viven al día con sus tarjetas de crédito para mantener las apariencias. Ese no es tu problema, Paloma, dijo Vega fríamente. Ese es su problema. Si quieren salvar a su hija dorada de 10 años de prisión federal, encontrarán el dinero. Venderán lo que tengan que vender. Hipotecarán hasta al perro. Es hora de que paguen. Literalmente.
Miré el número de nuevo. $420,000. Era suficiente para empezar una nueva vida. Para comprar un pequeño apartamento accesible con rampas y baños adaptados, lejos de ellos. Para pagar tratamientos experimentales en Europa de los que la doctora Solís me había hablado, tratamientos con células madre y chips neuronales. Para ser independiente. Para ser libre. Pensé en el mantel sobre mi cabeza. Pensé en los 2 años de mentiras. Pensé en mi silla negra destrozada. Levanté la vista hacia Vega. Hazlo, dije, mi voz firme. Diles que tienen 7 días. El dinero en mi cuenta antes de la audiencia preliminar. O vamos a juicio por el máximo y Romina se pudre en la cárcel 10 años. La reunión final tuvo lugar en una sala de conferencias estéril del hospital 3 días después. El aire estaba tan tenso que se podría haber cortado con un bisturí. Mis padres estaban sentados frente a mí y a mi abogada al otro lado de una mesa de caoba larga. Romina no estaba, seguía bajo arresto domiciliario estricto en casa de mis padres, con un monitor de tobillo, habiendo sido expulsada del apartamento de Emiliano esa misma noche. La abogada Vega deslizó el documento oficial de demanda de restitución sobre la mesa. El papel hizo un sonido siseante al deslizarse. $420,000, dijo Vega sin preámbulos. Transferencia bancaria certificada a mi cuenta de fideicomiso. Fecha límite, este viernes a las 5 de la tarde en punto. Ni un minuto más. Papá miró el papel y su rostro se volvió del color de la ceniza vieja. Sus manos temblaron al tomar la hoja. Esto es una locura, tartamudeó. Es una extorsión. No tenemos este dinero. No, señor Wells, dijo Vega con calma. Es la ley. Son daños y perjuicios calculados. Y es la única razón, repito, la única razón por la que el fiscal del distrito está considerando reducir la pena de 10 años a 2. Es el precio de la libertad condicional de su hija. No tenemos esa cantidad líquida. Gritó mamá, golpeando la mesa. Es todo nuestro patrimonio neto. Son nuestros ahorros de jubilación. Es el dinero para nuestra vejez. Me incliné hacia adelante en mi silla de ruedas prestada. Tienen una casa pagada, dije, mi voz tranquila, lo que parecía enfurecerlos más que si gritara. Tienen el velero de papá en el puerto deportivo. Tienen los fondos 401k de ambos. Tienen los 2 coches de lujo. El barco, la voz de papá se quebró, sus ojos llenándose de lágrimas. He trabajado 40 años por ese barco. Es mi sueño. Planeábamos navegar por el Caribe el próximo año. Y si sacamos el 401k ahora, antes de la edad reglamentaria, las penalizaciones fiscales nos comerán vivos. Perderemos casi el 40% en impuestos y multas. Entonces supongo que Romina irá a prisión 10 años, me encogí de hombros, imitando la indiferencia que ellos me habían mostrado durante años. Es su elección. Dinero o tiempo. El barco o la hija. Mamá me miró con un odio tan puro que me heló la sangre. ¿Cómo puede ser tan fría? Susurró. Es tu hermana. Es tu sangre. Te cambiamos los pañales. Te cuidamos. Ustedes decidieron que mi sangre no valía nada hace 2 años, respondí, mirándola directamente a los ojos. Decidieron que mis piernas, mi carrera de baile y mi integridad eran un precio aceptable para proteger la beca de Romina. Bueno, ahora el precio de mercado ha subido. Es el ajuste por inflación del karma, mamá. Nos vas a dejar en la ruina, dijo papá, hundiendo la cabeza en las manos. Tendremos que venderlo todo. Empezar de cero a los 60 años. Se quedarán con su casa si son inteligentes con el préstamo, y tienen sus trabajos, dije. Yo perdí mi carrera, mi movilidad, mi casa y mi familia a los 24 años. Creo que es un intercambio justo. Se levantaron de la mesa. Papá parecía haber envejecido 20 años en 20 minutos. Caminaba encorvado, derrotado. Lo haremos, dijo papá, sin mirarme, hablando a la pared. Venderemos todo. Conseguiremos el dinero. Pero ten esto claro, Paloma,
a partir de este momento, no tienes familia. Cuando salgas de aquí, no nos llames. No vengas a Navidad. Estás muerta para nosotros. No planeaba hacerlo, dije, sintiendo una extraña ligereza en el pecho. Ya estaba muerta para ustedes. Solo que ahora lo admiten. Los siguientes 4 días fueron una tortura silenciosa y extraña. Me quedé en el hospital, monitoreando mi recuperación y esperando el desenlace. Emiliano me mantenía informada por mensajes de texto. Él todavía tenía contactos comunes en el círculo social de mis padres y se enteraba de los chismes que corrían por la ciudad. El martes por la tarde, mi teléfono vibró. Tu padre vendió el velero hoy, decía el mensaje de Emiliano. Lo llevó a un liquidador de marina de venta rápida. Le dieron $80,000 en efectivo. El barco valía al menos 150,000 en el mercado abierto. Me dicen que estaba llorando cuando firmó el título de propiedad. Leí el mensaje y miré por la ventana. No sentí lástima. Recordé todas las veces que les pedí ayuda para pagar una rampa portátil para mi apartamento y me dijeron que no tenían liquidez mientras planeaban sus vacaciones de verano en ese mismo barco. El barco que valía más que mis piernas. El miércoles, la actualización fue más brutal. Liquidaron sus cuentas de jubilación esta mañana, me informó la abogada Vega por teléfono. Sacaron todo de los fondos 401k. Como predijimos, tuvieron que pagar las multas federales por retiro anticipado. Fue una masacre financiera. Perdieron casi $100,000 solo en impuestos y sanciones, pero consiguieron sacar unos 200,000 netos. Me recosté en la almohada, imaginando la escena en el banco. La desesperación. La rabia. Estaban quemando su futuro, billete a billete, para salvar el de Romina. Estaban desmantelando 40 años de estabilidad financiera y sueño americano en una semana. El jueves, un día antes de la fecha límite, la tensión era insoportable. Todavía les faltan $100,000, me dijo Vega, sonando preocupada. Me acaban de informar a través del abogado de Romina que han solicitado un préstamo de dinero duro, hard money loan, de emergencia, usando su casa como garantía. ¿Qué es eso? Pregunté. Es un préstamo de último recurso, Paloma. Prestamistas privados, no bancos. Las tasas de interés son predatorias, a veces del 15 o 20%. Probablemente terminarán perdiendo la casa en unos años si no pueden pagar las cuotas mensuales, que serán astronómicas. Están hipotecando su techo. Cerré los ojos. Era trágico. Era una inmolación completa. Pero era necesario. Era la primera vez en mi vida, la primera vez en 26 años, que mis necesidades, mi justicia y mi futuro se ponían por encima de los de Romina, aunque fuera a la fuerza. Aunque tuviera que usar la ley como una pistola en su cabeza. Me pregunté si Romina entendía el sacrificio. Si entendía que sus padres se estaban convirtiendo en indigentes de clase media para que ella solo pasara 2 años en prisión en lugar de 10. Probablemente no. Los narcisistas rara vez entienden el costo de las cosas que consumen. Viernes. 4 de la tarde. Faltaba 1 hora para la fecha límite. Estaba sentada en mi silla de ruedas, mi padre había tenido que traerla al hospital reparada temporalmente como otra de las condiciones previas, mirando el reloj analógico en la pared de la habitación. El segundero se movía con una lentitud exasperante. Tic. Tac. Tic. Tac. 4:30. Nada. Mi estómago era un nudo de ansiedad. ¿Y si no lo conseguían? ¿Y si decidían que el dinero era más importante que Romina al final? ¿Tendría que ir a juicio? ¿Tendría que verles las caras durante meses de litigio? 4:45. Mi teléfono sonó, rompiendo el silencio como un disparo. Era la abogada Vega. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono al contestar. Hola. Dije, mi voz apenas un susurro. Acaba de entrar, dijo Vega. Su voz sonaba triunfante, profesional pero aliviada. $420,000. Confirmado y despejado en la cuenta de fideicomiso del bufete.
Solté el aire que había estado conteniendo en mis pulmones durante días. Sentí que mis hombros bajaban 5 centímetros. Está hecho, dije. Está hecho, Paloma. Eres una mujer rica. O al menos, una mujer segura financieramente. Mañana transferiré los fondos a tu cuenta personal, menos mis honorarios. ¿Y el acuerdo? He enviado tu declaración de impacto de víctima firmada al juez y al fiscal hace un minuto. La audiencia de sentencia de Romina es el lunes por la mañana. Se declarará culpable. Cumplirá 2 años. Todo está cerrado. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la cama. Miré por la ventana del hospital hacia la ciudad que se extendía abajo. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja quemado y violeta. Las luces de los edificios empezaban a encenderse. Empecé a llorar. No lloré de tristeza. No lloré de alegría. Lloré de alivio. Un alivio profundo, visceral y agotador. Se había acabado. La lucha constante, la mendicidad por ayuda, la sensación de ser menos, de ser una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Tenía el dinero. Tenía los recursos para cuidarme. Ya no necesitaba sus migajas, ni sus favores, ni su lástima. Podía comprar mi libertad. Esa noche, por primera vez en 2 años, dormí sin soñar con el sonido de cristales rotos. No fui al tribunal el lunes. No tenía la fuerza emocional para estar en la misma habitación que ellos, respirando el mismo aire. Me conecté a través de una llamada segura de Zoom desde la oficina de la doctora Solís en el hospital, quien me permitió usar su espacio privado. La pantalla de mi computadora mostraba la sala del tribunal en alta definición. Vi a Romina. Ya no llevaba vestidos de diseñador ni maquillaje perfecto. Llevaba un traje gris sencillo, barato, y tenía el pelo recogido en una cola de caballo baja y desordenada. Se veía pequeña. Vulnerable. Por primera vez, parecía una niña asustada y no una reina tirana. Cuando el juez leyó los cargos reducidos, ella se puso de pie con manos temblorosas. ¿Cómo se declara, acusada? Tronó la voz del juez. Culpable, su señoría, dijo Romina. Su voz era apenas audible. Y luego, sucedió algo que no estaba en el guión. Romina se giró. Buscó la cámara de la sala, sabiendo que yo estaba al otro lado, observando. Miró directamente a la lente. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Lo siento, Paloma, dijo. Y vi lágrimas reales. No lágrimas de cocodrilo para manipular a papá. No lágrimas de rabia por un vestido manchado. Eran lágrimas de miedo, vergüenza y realidad. Lo siento por todo. Por el jeep. Por la silla. Por ser, yo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo un nudo en la garganta. No la perdoné en ese momento, pero sentí que algo se soltaba en mi pecho. El juez asintió, impasible. Dada la aceptación de culpa, la restitución financiera completa a la víctima y la falta de antecedentes penales previos, acepto el acuerdo de culpabilidad. Sentencio a la acusada a 24 meses en una prisión estatal de mínima seguridad. Custodia inmediata. El mazo golpeó la madera con un sonido definitivo. ¡Ban! Vi como un alguacil se acercaba a Romina. Le pidió que pusiera las manos en la espalda. El clic metálico de las esposas sonó fuerte en el silencio de la sala. Esta vez no había vestido de novia, no había fiesta, solo la realidad fría de la justicia penal. Mis padres estaban sentados en la primera fila. Se abrazaban el uno al otro, sollozando abiertamente. Se veían viejos, derrotados, disminuidos. Habían perdido su dinero, su estatus y a su hija favorita en el lapso de una semana. Emiliano estaba en la última fila del tribunal, solo. Se levantó cuando se llevaron a Romina. Se ajustó la chaqueta, miró a la cámara de seguridad una vez como si se despidiera de mí, y salió de la sala sin mirar atrás. Era un hombre libre. Salí del hospital 2 días después, con el alta médica definitiva. Mis padres estaban esperando en la entrada principal, junto a su viejo sedán, el único coche que no habían vendido.
Se veían nerviosos, expectantes. Cuando salí por las puertas automáticas deslizantes, papá se acercó rápidamente. Vamos, Paloma. Sube al coche. Vamos a casa. Me detuve, frenando mi silla. ¿A casa? Pregunté, confundida. A nuestra casa, dijo mamá, forzando una sonrisa tensa. Hemos preparado tu habitación. Necesitamos organizarnos como familia. Ahora que tienes el dinero de la compensación, pensamos que podrías ayudarnos con las cuotas del préstamo que pedimos. Y necesitamos ayuda con la casa ahora que no podemos pagar a la empleada doméstica. Me quedé mirándolos, atónita. La audacia era impresionante. Incluso ahora, después de todo lo que habían dicho, después de desearme muerta, después de venderme, pensaban que el dinero era de la familia. Pensaban que yo volvería a esa habitación de invitados oscura y usaría mi indemnización para pagar sus deudas. No voy a ir con ustedes, dije, mi voz tranquila y clara. ¿Qué? Mamá parpadeó, como si le hubiera hablado en chino. Pero, ¿a dónde vas a ir? No puedes vivir sola. Estás discapacitada. Nos necesitas. En ese momento, una furgoneta negra adaptada, brillante y nueva, se detuvo frente a nosotros en la acera. El conductor, un hombre uniformado, bajó y despegó una rampa automática con un zumbido suave. Ese es mi transporte, dije, señalando la furgoneta. He alquilado un apartamento en el centro de la ciudad. Un edificio moderno con ascensor, puertas anchas y conserje. He contratado a una asistente personal que empieza mañana. Paloma, no puedes hacernos esto, suplicó papá, agarrando mi reposabrazos con desesperación. Somos tu familia. Estamos arruinados por tu culpa. Ese dinero era nuestro futuro. Quité su mano de mi silla con firmeza, dedo a dedo. Están arruinados por sus decisiones, papá. Por criar a una hija para creer que estaba por encima de la ley y por tratar a la otra como si fuera basura desechable. Ese dinero es el precio de mis piernas. Y créeme, es barato. Empecé a subir por la rampa de la furgoneta. El motor ronroneaba, prometiendo un destino nuevo. Si se van a casa ahora y administran bien sus salarios, dije, girándome una última vez desde la altura de la rampa, tal vez puedan salvar la casa del embargo. Pero no cuenten con mi dinero. Eres una hija ingrata. Gritó mamá, su máscara cayendo finalmente. Espero que te pudras sola con tu dinero. Mejor sola y rica que mal acompañada y abusada, dije. La puerta de la furgoneta se cerró con un golpe sólido y satisfactorio, bloqueando sus gritos y sus caras de incredulidad. Mientras el vehículo se alejaba, mezclándose con el tráfico de la ciudad, saqué mi teléfono. Fui a la lista de contactos. Papá. Bloquear. Mamá. Bloquear. Romina. Bloquear. Silencio. Paz absoluta. 18 meses han pasado desde ese día. El sol del Mediterráneo calienta mi cara con una intensidad dorada. Estoy sentada en una terraza en la costa azul, mirando el mar que se extiende en un azul imposible hasta el horizonte. La brisa huele a sal, a lavanda y a libertad. A mi lado está Marisol, mi amiga y cuidadora. La conocí en la clínica de rehabilitación neurológica en Suiza, donde pasé 6 meses invirtiendo una gran parte de mi dinero en terapias avanzadas. Marisol es todo lo que Romina nunca fue, divertida, empática, leal. Y mira ese yate. Dice Marisol, señalando un barco blanco que cruza el horizonte. ¿Crees que tienen buen helado a bordo? Seguro que sí, río, tomando un sorbo de mi limonada. Pero el nuestro es mejor. Mi teléfono vibra en mi regazo. Es un correo electrónico. Mi madre ha logrado evadir el bloqueo usando una dirección de correo nueva y extraña. Dudo un momento. Mi pulgar flota sobre el botón de borrar. Pero la curiosidad gana. Lo abro. Solo hay una foto adjunta. Es una foto de una carta manuscrita en papel rayado barato. Reconozco la letra inmediatamente. Es la letra de Romina. Leo, Paloma,
tengo mucho tiempo para pensar aquí. La cárcel no es como en las películas, es aburrida, gris y triste. He tenido 18 meses para pensar en el jeep. En el vestido manchado. En el mantel. Soy una mala persona. Lo sé ahora. Me quitaron los espejos y tuve que mirarme por dentro. No me gustó lo que vi. No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo quería que supieras que estoy aprendiendo. Estoy estudiando en la biblioteca de la prisión. He sacado mi título de auxiliar de enfermería. Cuando salga el mes que viene, quiero trabajar cuidando a gente. Quizás así pueda pagar un poco de mi deuda con el universo. Papá y mamá perdieron la casa. Viven en un apartamento alquilado. Están amargados. Yo no quiero ser como ellos. Espero que estés bien. Espero que estés caminando. O volando. Romy. Leí la carta 2 veces. Esperé sentir la vieja rabia, el viejo dolor. Pero no había nada. Solo una calma extraña. Romina estaba pagando su deuda. Mis padres estaban pagando la suya. Y yo estaba viviendo. Guardé el teléfono en mi bolso. ¿Todo bien?, preguntó Marisol, notando mi silencio. Todo perfecto, dije, sonriendo. Me concentré en mi pie derecho, apoyado en el reposapiés. Cerré los ojos. Imaginé la señal eléctrica viajando desde mi cerebro, bajando por mi columna cicatrizada, saltando sobre los tornillos de titanio, llegando hasta el dedo gordo. Muévete, ordené mentalmente. Solo un poco. Y ahí estaba. Un pequeño tirón. Un espasmo voluntario. 1 milímetro de movimiento. Casi imperceptible para el mundo, pero un terremoto para mí. Marisol lo vio. Sus ojos se abrieron como platos. Paloma. Gritó, derramando su café. Se movió. Lo vi. El dedo gordo se movió. Yo también, susurré, con lágrimas de felicidad llenando mis ojos. Yo también lo sentí. Tenemos que celebrar, dijo ella, poniéndose de pie de un salto. Te invito a un helado gigante. No, dije, girando mi silla hacia el paseo marítimo bañado por el sol. Invito yo. Tengo el dinero. Y tengo el futuro. Rodamos juntas bajo el sol, con el sonido de las olas rompiendo contra la orilla y las risas llenando el aire. La vida no era perfecta. Mi familia biológica estaba rota para siempre. Mi cuerpo todavía estaba sanando lentamente. Pero era libre. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era un lugar oscuro y aterrador. Era brillante, y era todo mío. Mirando hacia atrás, tomé todos los ahorros de jubilación de mis padres y envié a mi hermana a prisión por 2 años. ¿Fui demasiado cruel, o fue el precio justo por mis piernas y mi vida? ¿Debería responder a la carta de Romina cuando salga de la cárcel? Por favor, deja tu opinión sincera en los comentarios, dale un gran me gusta a este video si te conmovió mi historia y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles como esta. Gracias por escuchar y hasta la próxima.